Buenas tardes a todos, bienvenidos al primer módulo en obstetricia. En esta presentación abordaremos los aspectos relativos a la fisiopatología, al cribado y a la prevención de la preeclampsia. Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, la preeclampsia representa un serio problema en la salud pública. Es considerada una de las patologías más prevalentes en América Latina. Así, los países de bajos recursos tienen un mayor riesgo de presentación en relación a los países más desarrollados. Es un trastorno multisistémico que afecta entre el 5 al 15% de la población gestante y es responsable de una elevada tasa de mortalidad materna y perinatal, especialmente cuando la afección es de inicio temprano. Es considerada la principal causa de restricción del crecimiento intrauterino y de prematurez iatrogénica. La fisiopatología de la preeclampsia es compleja y a la vez es diferente según el tiempo gestacional en el cual se presenta. Así, el mecanismo fisiopatológico de la preeclampsia de inicio precoz antes de las 34 semanas es diferente a la preeclampsia de aparición tardía o más de las 34 semanas. Saber que el diagnóstico temprano, seguido de un tratamiento adecuado, incluido el parto, puede prevenir algunas de las secuelas graves de la enfermedad. Es por ello que una intervención precoz y preventiva antes de que se instalen, es decir, en el primer trimestre de la gestación, fundamentalmente en aquellas poblaciones identificadas de riesgo, podría lograr un impacto epidemiológico significativo sobre la salud materno-infantil a nivel mundial y en nuestra provincia en Santiago del Estero. La preeclampsia es la tercera causa de mortalidad materna a nivel global según la Organización Mundial de la Salud. En la Argentina es la segunda causa luego de las hemorrágicas. Las cifras mundiales o números duros de muerte materna por preeclampsia, según la OMS en el 2015, estimaron que por año se producen 76.000 muertes maternas que corresponderían a 210 muertes maternas por día, y a la vez estas serían responsables de 500.000 muertes perinatales al año. Para contextualizar a la preeclampsia, antes tenemos que definirla. Es una enfermedad multisistémica que se presenta en la segunda mitad del embarazo. Las diferentes sociedades científicas a nivel mundial, como la Fetal Medicine Foundation y la EICO en el 2013, establecen los siguientes criterios diagnósticos para definir una preeclampsia. Cuando una embarazada después de las 20 semanas de gestación presenta cifras tensionales iguales o mayores a 140-90 milímetros de mercurio en dos tomas separadas de 4 horas en mujeres que son previamente normotensas, o bien cuando toman tensiones arteriales iguales o mayores a 160-110 milímetros de mercurio en una única toma, más la presencia de proteinurias que corresponderían a niveles de proteína en orina mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas o índice proteína creatinina mayor a 0,3, y si no se dispone de los métodos cuantitativos, con la presencia de 2 o más cruces en las tiras reactivas ya podemos definir que la paciente tiene preeclampsia. Y en aquellos casos con ausencia de proteinuria, pero con hipertensión, también se consideran que son preeclámpticas cuando presentan en su embarazo una restricción de crecimiento intrauterino o ante los hallazgos de disfunciones multiorgánicas tales como complicaciones hematológicas, insuficiencias renales, disfunciones hepáticas o complicaciones neurológicas. Bueno, ahora vamos a ingresar al complejo mundo de la fisiopatología en la preeclampsia. Presentada de esta manera, la preeclampsia no es solo una enfermedad, sino un síndrome con una expresión clínica muy variable que involucra, por un lado, al síndrome materno, correspondiente a la enfermedad materna endotelial difusa, con el compromiso de los diferentes órganos diana y todos los síntomas característicos aquí descritos. Y por el otro lado, una entidad o un síndrome fetal representado por la restricción del crecimiento intrauterino, la hipoxia y la muerte fetal, resultante de un estado de hipoperfusión placentaria e hipoxia intrauterina. Si bien ambas entidades o síndromes son diferentes entre sí, coexisten con un mismo problema localizado a nivel placentario como consecuencia de una anormal placentación. De allí que en la fisiopatología de la preeclampsia se combinan de manera variable dos mecanismos esenciales que son la hipoperfusión placentaria y la predisposición materna. La preeclampsia, que debuta de manera precoz antes de las 34 semanas y que representan el 10 al 20% de los casos, predomina la hipoperfusión placentaria. Y esto explica que en la inmensa mayoría de los casos coexistan una restricción de crecimiento intrauterino. En aquellas preeclampsias que debutan tardíamente, que corresponden entre el 80 al 90% de los casos,
predomina la predisposición materna y en estos casos vemos que la incidencia de restricción de crecimiento intrauterino es mucho menor. Y esto demuestra que la vía fisiopatológica de la preeclampsia es distinta según el momento de edad gestacional de aparición, por lo que la transforma en una enfermedad muy compleja de fisiopatologías distintas. De allí que también será compleja su manejo y su predicción. En este módulo solo nos vamos a abocar en la fisiopatología de la preeclampsia precoz, ya que esta es la responsable de un elevado número de muerte y mortalidad materna perinatal. La causa de esta enfermedad aún no se la conoce, pero todo induce a una anormal placentación que comienza en las primeras semanas del embarazo de forma asintomática y que corresponde a la etapa silenciosa como se observa en este gráfico. Serían múltiples los factores que están involucrados en el desarrollo de la preeclampsia, tales como factores inmunológicos, ambientales, inflamatorios y en algunas ocasiones la predisposición genética. Todos estos factores inducirían una serie de respuestas que se van a desencadenar en forma de cascada a nivel de la placenta, tales como respuestas bioquímicas, moleculares, celulares o de shock antígenos-anticuerpos. Si esto persiste y no se logra revertir, concluirán en una vasculogénesis placentaria defectuosa, la que será responsable de la hipoperfusión, de la hipoxia y de un estrés oxidativo y que producirán efectos negativos y deleterios sobre ambos compartimentos, tanto maternos como fetales. Así, sobre el compartimento fetal se producirá la restricción del crecimiento, el sufrimiento y la muerte intrauterina, y sobre el compartimento materno producirán daños multisistémicos en los diferentes órganos dianas, tales como daños renales, cerebrales, hepáticos y en vaso. Esta última fase corresponde a la etapa sintomática, también conocida como etapa ruidosa por las manifestaciones clínicas, y corresponden a la segunda o al tercer trimestre de la gestación. Aquí la enfermedad ya estaría activada, ya estaría instalada y todas nuestras acciones solo van a estar dirigidas para evitar la secuela o la complicación de la preeclampsia en sí, pero no estaremos evitando la enfermedad propiamente dicha. Todo este proceso comienza a nivel del espacio intervelloso o en la zona de intercambio correspondiente a la unión entre el citotrofoblasto embrionario con la decidua materna, también conocida como interfase feto-placentaria. En condiciones normales existe un equilibrio de fuerzas entre la interacción de la decidua materna y el trofoblasto invasor, dando lugar a un balance que controlaría la implantación de la placenta en más o en menos. Es por eso que todos los embarazos son considerados como un enorme injerto fetoplacentario, ya que existe una especie de mecanismo de lucha-aceptación. En la preeclampsia esto no sucede, este balance se rompe y resultaría de un desequilibrio en contra del trofoblasto placentario, donde la resistencia ofrecida por la decidua sería más poderosa que la invasión trofoblástica. Bueno, en esta ilustración se intenta graficar la implantación placentaria en condiciones normales. Como sabemos, el citotrofoblasto de las vellosidades cumple un rol clave para gobernar el crecimiento y el desarrollo fetal. Este citotrofoblasto tiene la capacidad de diferenciarse en varias subpoblaciones especializadas. Así, en las etapas tempranas adquieren un fenotipo proliferativo hasta la semana 12 para luego convertirse a otro fenotipo intersticial, y de esta manera pueden ir avanzando sobre la decidua, reconocer sus diferentes componentes celulares al igual que los de la matriz extracelular y lograr separar para adherirse y a su vez evitar ser desplazada por el flujo contracorriente. Luego, este citotrofoblasto de las vellosidades troncales se convierte a un fenotipo invasor, avanzando sobre glándulas, sobre conductos linfáticos o venosos y reemplazando el endotelio de las arterias espiraladas como muestra la imagen. Este último proceso de invasión vascular, donde el trofoblasto o el citotrofoblasto se diferencia de un fenotipo epitelial a otro endotelial, se llama pseudovasculogénesis. Ante este avance trofoblástico, la decidua materna intenta controlar y contrarrestar esta invasión modificando la composición de su matriz extracelular, y para ello se agrega una serie de sustancias como por ejemplo el factor de crecimiento transformante beta, que tiene la capacidad de inhibir la proliferación y la invasión del trofoblasto, reduciendo este poder migratorio, y de esta manera lo convierte al trofoblasto a un fenotipo no invasor de células gigantes multinucleadas, como se observa en el gráfico. Al mismo tiempo, la decidua es colonizada por otros tipos de células del sistema inmune materno,
como las células natural killer, las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno, y también a los linfocitos y a los macrófagos, que son los responsables de producir citoquinas. Las citoquinas son las sustancias que promueven o inhiben la invasión del trofoblasto, y de esta manera se regula la aceptación inmunológica de este enorme halo injerto que es el embarazo. Entonces, el objetivo de la placenta en desarrollo es asegurar una extensa angiogénesis y establecer una red vascular adecuada para suministro de oxígenos y nutrientes al feto. Para ello, en condiciones normales, el citotrofoblasto invasor debe progresar a través de la decidua y parte del miometrio, invadiendo los vasos que se encuentran en su camino. En este avance, irá reemplazando tanto la capa endotelial como la túnica media muscular de las arterias espiraladas, sustituyendo de esta manera el tejido músculo-elástico de las arterias a fin de hacerle perder la rigidez vascular. El resultado de esto sería una transformación de las pequeñas arteriolas musculares a vasos de grandes calibres, de alta capacitancia y de baja resistencia. Así, las arteriolas espiraladas se convierten en grandes canales tortuosos, carentes de músculo y que estarían supeditados al interés de la placenta para maximizar la perfusión y el flujo sanguíneo hacia el espacio intervelloso. De esta manera se aseguraría un correcto intercambio de oxígenos y nutrientes hacia el feto. Debemos saber que la remodelación comienza sobre los vasos de la decidua entre las semanas 11 y 12 aproximadamente y se completan en una segunda ola de migración trofoblástica, incluyendo los vasos del tercio interno del miometrio entre las 18 a 20 semanas. Ahora bien, en placentas en embarazadas con preeclampsia, las células del citotrofoblasto infiltran solo la porción decidual de las arterias, pero no logran penetrar más allá al segmento miometrial. Por lo tanto, las arterias espiraladas no se convierten en esos grandes canales vasculares y tortuosos, sino por el contrario, siguen siendo vasos estrechos, pequeños, de bajo caudal y de alta resistencia, lo que produce la hipoperfusión y la isquemia placentaria, ya que al mantener la alta velocidad de flujo endoluminal y reducir el volumen sanguíneo que ingresa al espacio intervelloso, no permitiría el adecuado intercambio de oxígenos y nutrientes al feto, y de allí que esta patología sería la responsable en gran medida de la restricción del crecimiento intrauterino. También es importante conocer que la placenta elabora una variedad de factores proangiogénicos como el factor de crecimiento placentario, el factor de crecimiento endotelial y el factor de crecimiento transformante beta, y también factores antiangiogénicos como el SFLT1 y la endoglina soluble. Entre ellos debe existir siempre un equilibrio para que se produzca un desarrollo placentario normal. Esta tabla muestra los factores angiogénicos que intervienen en la placentación. Así tenemos factores proangiogénicos que son glicoproteínas producidas por la placenta. Aquí voy a mencionar al factor de crecimiento vascular endotelial que intervienen en los procesos de vasculogénesis y angiogénesis. También participan en la vasodilatación con la producción del óxido nítrico y de prostaciclinas. Actúan a través de dos receptores, tipo 1 y tipo 2, y el receptor tipo 1 tiene a su vez dos isoformas, una de transmembrana y otra soluble, siendo esta última el SFLT1. El factor de crecimiento placentario es de la familia de la anterior y molecularmente símil, y tiene una acción mitogénica y de potenciar el efecto del factor de crecimiento vascular endotelial. Actúa exclusivamente sobre el receptor tipo 1 en sus dos isoformas, tanto soluble como de transmembrana. En cuanto al factor de crecimiento transformante beta, este interviene regulando la angiogénesis y la expresión del factor de crecimiento vascular. Se une a sus dos receptores endógenos a través de un correceptor o endoglinas de transmembrana, pero también tiene afinidad a la forma soluble de este correceptor, que sería la endoglina soluble. Ahora bien, los factores antiangiogénicos son tirosinquinasas de alta afinidad de forma soluble o que circulan de forma soluble a nivel vascular. El SFLT1 es el antagonista circulante natural tanto del VEGF como del PAGF. Actúan bloqueando su actividad biológica y evita la interacción de sus receptores endógenos. Es el principal inhibidor de la vasculogénesis y de la angiogénesis de la placenta, y además inhibe la vasodilatación y conduce al estrés oxidativo vascular, aumentando la sensibilidad a las sustancias vasopresoras. Entonces, el SFLT1 es el verdadero responsable de la disfunción del endotelio.
En la preeclampsia se lo puede encontrar aumentado recién a partir de la segunda mitad del embarazo y su incremento por lo general antecede a la enfermedad 5 semanas antes del desarrollo de la preeclampsia. Entonces eso es un buen predictor desde el punto de vista como un biomarcador. La endoglina soluble es otro antagonista circulante que bloquea la unión del factor transformante beta a sus receptores endógenos. Actúa inhibiendo la síntesis del óxido nítrico sintetasa y por ende favorece la vasoconstricción y aumenta la permeabilidad vascular capilar y además que a su vez potencia el efecto del SFLT1. Entonces, por todo lo antedicho, el tejido placentario cumple un rol fundamental en la génesis de la preeclampsia, particularmente en la preeclampsia de inicio precoz, donde la normal placentación y la vasculogénesis defectuosa producirían una hipoperfusión, una hipoxia y un estrés oxidativo a nivel de la placenta. Y esto generaría un desbalance en la producción del trofoblasto de factores proangiogénicos, los cuales disminuyen, y un incremento de los factores antiangiogénicos, los cuales aumentan su concentración a nivel del torrente sanguíneo. Este desbalance de factores se acompaña de una disfunción endotelial, donde el endotelio dañado pierde el control del tono vascular, disminuyendo la liberación de sustancias vasoactivas como prostaciclinas y óxido nítrico y aumentando las sustancias vasoconstrictoras y activantes de la agregación plaquetaria como el tromboxano A2. Todos estos generarían una respuesta inflamatoria multisistémica más un vasoespasmo generalizado con la liberación de agentes procoagulantes y un aumento en la permeabilidad capilar vascular. Es por ello que la preeclampsia es considerada como una enfermedad endotelial difusa y multisistémica que afecta no solo al compartimento materno, sino también al compartimento fetal. Bueno, comprendida la fisiopatología de la preeclampsia, ahora abordaremos los aspectos relativos del cribado y la prevención de esta enfermedad. En líneas generales, los principios del cribado consisten en disponer una metodología accesible y aplicable para toda la población, es decir, realizar una especie de screening universal, en este caso de preeclampsia, y de esta manera detectar a las pacientes con mayor riesgo o riesgo elevado para poder realizar una intervención de profilaxis efectiva para prevenir la preeclampsia en etapas iniciales, es decir, en el primer trimestre. Bueno, para abordar sobre este capítulo, considero importante hablar sobre las pirámides del control prenatal. Desde hace algunos años se viene impulsando un cambio en el paradigma del control prenatal, y esto se debe a que en la actualidad nosotros seguimos aplicando un modelo clásico y sistemático de controles donde nuestra premisa fundamental consiste en aumentar la frecuencia o el número de las visitas al final de la gestación, basándonos en que la mayoría de los resultados maternos perinatales adversos ocurrirían en esta etapa, al final. Esta forma clásica de control está dirigido solamente para evitar complicaciones o secuelas de una enfermedad que ya está instaurada, pero no estaría dirigida para evitar la aparición en las etapas tempranas. Entonces surge el concepto más innovador que desafía al paradigma anterior y es el modelo del Dr. Kipro Nicolaides, que construyó una nueva pirámide de control prenatal donde su base se focaliza o se encuentra en la evaluación de la semana 11-14. Esta nueva propuesta de invertir la pirámide, liderada por la Fetal Medicine Foundation, consiste en la pesquisa o en el screening para la detección y o predicción temprana de posibles patologías antes de que se presenten, aplicando el cribado en la semana 11-14 mediante la combinación multiparamétrica de diversas variables, como ser la historia materna y el antecedente obstétrico, que valoraría el riesgo epidemiológico a priori, los parámetros biofísicos, como la evaluación del Doppler de las arterias uterinas y la evaluación de la presión arterial media, y los parámetros bioquímicos como el dosaje de la PAGF y de la PAP-A. Todos estos parámetros son transferidos a un calculador de riesgo, los que están disponibles en las diversas plataformas y en las apps de los celulares y que hoy nosotros estamos utilizando. Cada uno de ellos arrojarán una probabilidad de riesgo estimada para desarrollar preeclampsia en los distintos momentos a lo largo del embarazo, ya que la Fetal Medicine Foundation aplica el teorema de Bayes. Entonces, si la paciente
es de riesgo bajo, se podría diferir el número de consultas, en tanto que si la paciente presenta un riesgo alto, se podría ajustar el seguimiento de acuerdo a las necesidades de cada caso e instaurar la terapéutica necesaria antes de finalizar el primer trimestre de la gestación. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar a esta población de riesgo? Un primer paso es la anamnesis, buscando el riesgo epidemiológico. Y del conjunto de factores que aumentarían el riesgo de preeclampsia, este es el top 10. Los factores de riesgo más asociados son el síndrome antifosfolipídico y el antecedente de una preeclampsia previa, aumentaría el riesgo por 8. Luego le seguiría con una asociación más moderada, la obesidad y la diabetes, que aumentaría el riesgo por 4, mientras que la nulliparidad, el embarazo múltiple, la historia familiar aumentaría el riesgo por 3, y con una asociación mucho más débil estaría la edad materna avanzada, la hipertensión, la enfermedad renal o autoinmune y el intervalo intergenésico mayor a 10 años, que aumentarían el riesgo por 2. Ahora bien, si ponemos el foco en los dos factores cuya asociación es más fuerte, en cuanto al antecedente de la preeclampsia, observamos que la variable que más condiciona el riesgo de recurrencia será la edad gestacional a la cual debutó esta preeclampsia. De esta manera, las que debutaron antes de las 28 semanas de gestación, el riesgo de recurrencia sería de hasta un 50%. Por el contrario, en aquellas que debutaron al término, es decir, por encima de las 37 semanas, el riesgo de recurrencia solo sería de un 20%. Entonces, es más importante la edad gestacional al debut que la severidad de la preeclampsia. Por ejemplo, el antecedente de un síndrome GEL aumentaría el riesgo por 30%, mientras que al haber presentado una eclampsia solo aumentaría un 20%. Por lo tanto, la principal variable a tener en cuenta para establecer el riesgo de recurrencia sería la edad gestacional en el cual debutó con la preeclampsia. En cuanto al otro factor asociado es la trombofilia, siendo el antecedente del síndrome antifosfolipídico el que mayor peso o asociación tendría para desarrollar preeclampsia. Pero es dudosa su asociación con otros tipos de trombofilias, como por ejemplo las genéticas. Entonces no se justificaría el estudio de trombofilia a todas las pacientes que presenten preeclampsia. Solo estaría indicado a aquellas pacientes con antecedentes de haber presentado o debutado antes de las 34 semanas o con antecedentes de desprendimientos placentarios o bien de muertes fetales, y sobre todo en aquellas pacientes preeclámpticas recurrentes donde su asociación sería mucho más relevante. Una estrategia en cuanto a la profilaxis sería tratar con aspirinas a aquellas pacientes con mayor riesgo. Esto es lo que recomiendan las guías NICE. Cuando se cumplen al menos un criterio mayor que incluyan la preeclampsia previa, la nefropatía crónica, la hipertensión, la diabetes y las enfermedades autoinmunes, o bien cuando se cumplan dos o más criterios menores que incluyan la primiparidad, la edad materna avanzada, la obesidad, los intervalos intergenésicos prolongados y la historia familiar de preeclampsia. No obstante, el problema de esta estrategia de las guías NICE es que solamente estaríamos tratando aproximadamente el 40% de las gestantes que terminarán teniendo una preeclampsia precoz y el 30% de las que tendrán una preeclampsia tardía. Por lo tanto, la tasa de detección al aplicar los factores maternos por sí sola es muy limitada y el éxito de esta estrategia preventiva sería baja, de aproximadamente un 50%. Ahora, ¿cómo podemos mejorar esta predicción? Y un candidato que se incorpora a esta estrategia preventiva es el Doppler de las arterias uterinas. Sabemos que en condiciones fisiológicas, durante la invasión trofoblástica de las arterias espiraladas, la capa muscular es sustituida, logrando de esta manera reducir la rigidez del vaso. Y dijimos que este proceso se iniciaba en el primer trimestre entre las semanas 11 a 12 y se completaba entre las semanas 18 a 24. A nivel Doppler, este cambio se manifiesta sobre la onda del flujo de la arteria uterina, en la cual desaparece una muesca o el notch protodiastólico que identifica la rigidez del vaso. Por tal motivo, al convertirse en arterias elásticas de gran capacitancia, aumentarían el flujo durante la diástole, indicando una mayor perfusión al espacio intervelloso. Lo sorprendente de todo esto es que en aquellas pacientes con preeclampsia precoz, donde el principal mecanismo es fisiopatológico, la hipoperfusión placentaria, en la inmensa mayoría de los casos existe una alteración del Doppler en el 90%.
Por lo contrario, en las pacientes con preeclampsia tardía, donde la alteración del flujo de las arterias uterinas son más infrecuentes en un 30%, reflejarían que existe otra vía fisiopatológica diferente a la de la preeclampsia precoz. En esta diapositiva observamos que una posible estrategia sería el estudio del Doppler de las arterias uterinas coincidiendo con la ecografía morfológica entre las 19 y 23 semanas. Aquí vemos que la tasa de predicción de preeclampsia en general es alrededor del 50%, pero si nos fijamos en aquellas que debutarán antes de las 34 semanas, la tasa de detección es cercana al 80%. Entonces, este parámetro de manera aislada tiene el mejor perfil predictor en las pacientes que van a desarrollar preeclampsia. Pero ahora bien, si nos preguntamos si el Doppler a las semanas 19-23 nos va a servir para seleccionar a la población a la cual le vamos a administrar aspirina de manera profiláctica, la respuesta va a ser que no, porque toda la evidencia indica que entre las 19 y 23 semanas no existe ningún beneficio en términos de reducción de la incidencia de la preeclampsia, porque el proceso fisiopatológico ya está instaurado o ya está establecido. Por lo tanto, el paso lógico será movernos al primer trimestre con el Doppler de las arterias uterinas cuando la historia natural nos va a permitir intervenir para reducir la incidencia de la preeclampsia. ¿Y qué pasa con el Doppler entre las semanas 11 y 14? Vemos que la tasa de detección será más modesta, de un 25% para las preeclampsias en general y de un 50% para las preeclampsias precoces. Pero uno de los grandes beneficios de esta estrategia de identificar a estas pacientes es que nos va a permitir seleccionar una población que sí se va a beneficiar del uso de la aspirina. Los estudios realizados en el primer trimestre en gestantes con arterias uterinas patológicas demostraron que la estrategia de profilaxis con aspirina reduce a más de la mitad la incidencia de preeclampsia a lo largo de la gestación. Ahora bien, al aplicar el screening combinado multiparamétrico para la preeclampsia precoz, observamos que la simple asociación entre factores maternos y epidemiológicos con el estudio Doppler de las arterias uterinas, la tasa de detección rondaría en aproximadamente un 70%. Entonces, ¿qué podemos hacer para seleccionar mejor o cribar mejor a estas pacientes de riesgo? Y aquí donde incorporamos a los marcadores hemodinámicos y el parámetro más eficiente sería la simple medición de la tensión arterial media en el primer trimestre entre las semanas 11 y 14. A partir de esta toma se podrá calcular la presión arterial media con la fórmula aquí mencionada y que por definición la presión arterial media sería la media de la presión arterial durante el ciclo cardíaco. Esta medida por sí sola nos va a permitir detectar el 50% de las pacientes que van a desarrollar preeclampsia precoz y el 35% de las que van a desarrollar una preeclampsia tardía. Ahora bien, si aplicamos el screening combinado multiparamétrico para la preeclampsia precoz, observamos que de la asociación de factores maternos con el Doppler de las arterias uterinas más la presión arterial media, rondaría en un 80% la tasa de detección. En cuanto a los marcadores bioquímicos del primer trimestre, existen dos candidatos que actualmente se incluyen a los algoritmos. Uno es la PAP-A. Esta es una proteína placentaria que disminuye en el primer trimestre en pacientes que van a desarrollar preeclampsia. De forma aislada tiene un rendimiento muy limitado y poco específico, ya que su disminución también se ha observado en fetos con trisomías 21, 18 y 13. De allí que este marcador también se lo incluyen en los algoritmos para la predicción del síndrome de Down. Su tasa de predicción por sí sola para preeclampsia precoz es de un 44% y para preeclampsia tardía es de un 37%. El otro marcador bioquímico más prometedor y del cual se acumula más evidencia corresponde al factor proangiogénico, al PLGF, el cual también disminuye su concentración en suero en embarazos que desarrollan preeclampsia. Por sí sola permiten detectar en el primer trimestre hasta un 59% de las preeclampsias precoces y un 41% de las preeclampsias tardías. Actualmente este marcador es de elección y se lo incluyen a los cribados ya que mejora el rendimiento en el screening multiparamétrico. Ahora bien, si intentamos nosotros combinar la PLGF y la PAPA, observamos que la tasa de predicción no mejora, ya que solo se elevaría de un 59 a un 60%. Por tal motivo, la inclusión de este último de la PAPA no mejora el rendimiento con ninguna combinación de biomarcadores que incluya la PLGF.
En cuanto al FLIT1, no es un buen marcador en el primer trimestre, ya que su concentración aumentaría al final de la gestación, siendo útil recién para el screening del tercer trimestre donde se incorporarían en los algoritmos. Un dato relevante y que se debe saber es que el incremento del FLIT1 anticiparía con 5 semanas la aparición clínica y la severidad de la preeclampsia. Por lo tanto, la estrategia que mejor permite seleccionar esta población de alto riesgo son las estrategias combinadas multiparamétricas y de la combinación de los factores maternos con los biomarcadores, tales como el Doppler de las arterias uterinas, la presión arterial media y los marcadores bioquímicos, han demostrado que detecta hasta el 90% de las pacientes que van a desarrollar preeclampsia precoz antes de las 34 semanas. En esta tabla se muestran las tasas de detecciones estimadas en las semanas 11-14 para desarrollar preeclampsia antes de las 34, antes de las 37 y después de las 37 semanas. Aquí se comparan las diversas alternativas de combinación entre factores maternos y los biomarcadores. Así podemos observar que las tasas de detección aplicando el screening multiparamétrico completo combinado con los factores maternos, la tensión arterial media, el índice de pulsatilidad de la arteria uterina y los marcadores bioquímicos, el PLGF, obtenemos una tasa de detección del 90% para las preeclampsias prematuras antes de las 34 semanas, un 75% para las preeclampsias pretérmina y un 47% para las preeclampsias de término o más de las 37 semanas. Sin embargo, en nuestros medios, como los marcadores bioquímicos son muy onerosos y no están al alcance de toda la población, una opción satisfactoria será la de combinar solo los factores maternos con la presión arterial media y el Doppler de las arterias uterinas. Así obtenemos una tasa de detección en el primer trimestre del 80% para las preeclampsias precoces antes de las 34 semanas y un 70% para las preeclampsias pretérmino. En el 2016 se realizó un estudio de corte multicéntrico y prospectivo en 7 maternidades de Inglaterra denominado estudio SPRI, donde se evaluó comparativamente el rendimiento del cribado al aplicar 2 métodos diferentes para el screening de la semana 11-14. Un grupo utilizó el método basado en el teorema de Bayes de la Fetal Medicine Foundation y el otro utilizó las guías NICE. El número de la muestra fue de 17.000 pacientes. Así se pudo observar una diferencia contundente en el rendimiento del cribado. Entre los grupos que utilizaron el modelo NICE, donde solo contemplaban de forma aislada los factores maternos, versus el otro grupo que utilizaba el modelo multiparamétrico que correspondía a la Fetal Medicine Foundation. Así concluyeron que el resultado del cribado para la preeclampsia era significativamente superior cuando se aplicaba el método combinado de la Fetal Medicine Foundation o los estudios multiparamétricos. En cuanto al calendario para la detección y el seguimiento de la preeclampsia a lo largo del embarazo, podríamos decir que el objetivo de aplicar el cribado entre las semanas 11 a 14 es la detección temprana del riesgo para desarrollar preeclampsia antes de las 37 semanas y en función a esto identificar los grupos que se beneficiarán con el uso profiláctico de la aspirina. Si bien este cribado deberá ser reevaluado en el segundo trimestre como parte del seguimiento. Ahora bien, en los casos donde se aplica el cribado entre las semanas 20 y 24, el objetivo también consistirá en estimar un riesgo para desarrollar preeclampsia, pero en este caso un poco más antes de las 32 semanas. Pero este grupo ya no se beneficiará del uso de la aspirina. Esto nos permitirá solo poder definir el manejo, realizar un control más estricto, un seguimiento minucioso, a fin de poder prolongar la gestación y minimizar las eventuales complicaciones maternas y o perinatales, como así también poder predecir el momento y el sitio más adecuado para el nacimiento. Mientras que cuando aplicamos el cribado en el tercer trimestre entre las semanas 30 a 34, también estaremos estimando un riesgo de presentar preeclampsia, pero este será hasta antes de las 36 semanas, el cual posteriormente podrá ser reevaluada en el cuarto y último cribado a las 36 semanas que nos va a predecir el riesgo para presentar antes de las 40 semanas. De esta manera haremos el control evolutivo y el seguimiento de la paciente a través de los cribados o los screening multiparamétricos. En cuanto a la prevención, debemos saber que la frecuencia de la preeclampsia no se reduce con el reposo en cama, ni con la restricción de ejercicio, ni con los cambios de la dieta.
En ciertas ocasiones le indicamos a las pacientes restricción de sal, suplementos de magnesio, suplementos de zinc, ácido fólico, vitamina C, D y E, aceite de pescado, omega 13. Nada de eso tiene un beneficio en la prevención de la preeclampsia. Entonces nos preguntamos, ¿existe algún tratamiento preventivo para la preeclampsia? Y la respuesta va a ser que sí. En aquellas poblaciones con baja ingesta de calcio, el suplemento de 1500 a 2000 miligramos día a partir del segundo trimestre disminuye a la mitad la frecuencia de la preeclampsia tardía, mientras que en aquellas poblaciones con ingesta adecuada de calcio no se ha demostrado ningún beneficio. De la aspirina es el fármaco profiláctico del cual se acumula más experiencia, tiene un excelente perfil de seguridad materno-fetal y es la única intervención efectiva y confiable en la prevención de la preeclampsia, parto pretérmino y restricción de crecimiento intrauterino. Sabemos que, administrada de forma global o masiva, reduce la preeclampsia de una manera muy leve o modesta, entre un 10 a un 15%, pero en aquellos casos donde la administración se inicia antes de las 16 semanas, observamos que la incidencia puede reducirse hasta un 47% y si además la administramos en una población identificada de riesgo, esta reducción llegaría a un 60%. Estas cifras ilustran que de manera muy clara que el reto de la prevención de la preeclampsia consistirá en identificar de una manera precoz antes de las 16 semanas aquellas pacientes que van a tener un riesgo elevado. Esto se comprobó con el ASPEL Trial, que fue un estudio internacional multicéntrico randomizado que fue publicado en el New England en el 2017. En este trial se administró aspirina versus placebo a pacientes de alto riesgo para desarrollar preeclampsia pretérmino basado en el screening combinado multiparamétrico del primer trimestre de la Fetal Medicine Foundation. En el screening participaron 27.000 embarazos únicos, ingresaron al trial 1.600 pacientes con un riesgo estimado de preeclampsia pretérmino de 1 en 100, las cuales fueron asignadas aleatoriamente a aspirina 150 miligramos noche versus placebo desde la semana 11-14 hasta las 36 semanas. Se concluyó que el uso de aspirina 150 miligramos administrados por la noche en fase temprana del embarazo puede prevenir y retrasar la aparición de la preeclampsia. Se asoció, como vemos en la tabla, con una reducción del 62% en la incidencia de preeclampsia pretérmino, 82% antes de las 34 semanas y un 89% en las preeclampsias menos de las 32 semanas. No así para las preeclampsias de término, donde la administración de aspirina no tuvo un efecto significativo. También en esta otra tabla se puede observar que se asoció a una reducción potencial de riesgo para desarrollar restricción del crecimiento antes de las 32 semanas en un 40%. Entonces, en base a la experiencia actual, la única intervención efectiva para la prevención de la preeclampsia es la aspirina. ¿A quién le indicamos? A todas aquellas embarazadas de alto riesgo para preeclampsia identificada por el screening combinado multiparamétrico. ¿En qué momento? Iniciar siempre entre las semanas 11 y 14 y siempre antes de las 16 semanas, ya que después de este tiempo gestacional se han observado algunos efectos adversos hemorrágicos como desprendimientos placentarios. En cuanto a la dosis, se recomienda 150 miligramos día, es decir, un comprimido y medio por día. ¿En qué momento del día? Administrarla preferentemente a la noche antes de acostarse porque tendría una mejor respuesta y una mejor adherencia a la toma. Esta adherencia es muy importante ya que debe ser igual o mayor al 90% para obtener un mejor resultado terapéutico en la prevención. En cuanto a la interrupción, siempre se sugiere suspenderla antes de las 36 semanas para evitar las hemorragias intracraneales neonatales. Y en cuanto a su seguridad, todos los estudios han demostrado que la aspirina es segura siempre y cuando se la inician antes de las 16 semanas y a bajas dosis. Existen casos especiales como por ejemplo en embarazos gemelares, en donde la dosis va a ser igual que para los embarazos simples. En el caso de la obesidad, se justificaría aumentar hasta 200 miligramos día, ya que estaría dentro del rango de las dosis bajas aceptables. Y en el caso de las hipertensas crónicas, la aspirina no tiene ningún efecto. En el estudio con el ASPEL Trial se comprobó que no redujo la incidencia de la preeclampsia prematura. Conclusión. La fisiopatología de la preeclampsia es diferente según la edad gestacional al debut.
La preeclampsia de inicio precoz es responsable de la tasa alta de mora y mortalidad materna perinatal. La preeclampsia tiene una etapa latente reconocible en el primer trimestre. Ninguna prueba de manera aislada predice con exactitud las pacientes que van a desarrollar una preeclampsia. Sin embargo, los modelos combinados multiparamétricos identifican de una manera temprana y precisa la gran mayoría de los casos que van a desarrollar una preeclampsia precoz. La elección del cribado va a depender no solo del rendimiento, sino también de cada lugar en particular y de la posibilidad de implementación y de las condiciones económicas y sanitarias del medio. Así, en Santiago del Estero, nosotros vamos a poder aplicar la historia clínica materna, la tensión arterial media y en algunos centros el Doppler de las arterias uterinas. Con estos tres vamos a poder predecir hasta un 80% de los pacientes que van a desarrollar preeclampsia, ya que en nuestro medio los marcadores bioquímicos son muy onerosos y no están al alcance de toda nuestra población. Y por último, decir que la aspirina a bajas dosis de 150 miligramos noche hasta las 36 semanas en pacientes de alto riesgo va a reducir el 90% de las preeclámpticas antes de las 32 semanas y una posible reducción de la restricción del crecimiento intrauterino en un 40%. Muchas gracias por su atención.